Supongo que no debería haber estado husmeando. Pensé que estaba siendo un poco insensible al invadir la privacidad de mi esposa. Tenía las mejores intenciones, al menos eso me dije cuando encontré sus diarios. Pensé que si leía un poco de ellos, descubriría algún deseo secreto que ella tenía, algo que me permitiría conseguirle el regalo perfecto para su 15º aniversario. Bueno, lo que encontré finalmente me dio una idea para su regalo de aniversario, pero me tomó un tiempo armarlo. Me llevó bastante tiempo, casi 5 años completos. Supongo que debería completar parte de la historia de fondo. Sandy y yo, James, éramos novios en la secundaria. Estábamos profundamente enamorados y descubrimos el lado físico de nuestra relación a una edad temprana. Desafortunadamente, tardamos un poco en aprender sobre anticonceptivos y Sandy quedó embarazada en la primavera de nuestro último año. Nuestros padres no estaban contentos con nosotros y nos sacaron de la ciudad para casarnos en un servicio civil muy tranquilo, al que asistieron los 4 padres y nosotros 2. Aunque ambos teníamos 18 años, si la escuela se hubiera enterado, ambos habríamos sido expulsados. Entonces, ocultamos el embarazo hasta la graduación. No es el comienzo más fantástico para un matrimonio, pero estábamos entusiasmados con el bebé. Hacer bebés. Sí, con una S. Mellizos. Uno de cada uno. Afortunadamente, el padre de Sandy pudo conseguirme un trabajo en su equipo de construcción, por lo que pude mantener modestamente mi nueva esposa e hijos. Con el tiempo, me convertí en líder de grupo, lo que nos dio suficiente dinero para comprar una bonita casa en un barrio de clase trabajadora. Trabajaba muchas horas y Sandy pasaba todo su tiempo cuidando a nuestros hijos. No teníamos mucho tiempo para nosotros mismos. Nuestra vida social se limitaba a las funciones infantiles, excepto en las ocasiones ocasionales en que nuestros padres llevaban a los niños a pasar la noche. Teníamos vidas ocupadas, pero manteníamos una vida íntima razonablemente activa. Tomé clases durante los meses más lentos del invierno y finalmente obtuve un título asociado en gestión empresarial. Cuando los niños ingresaron a la escuela secundaria, me ascendieron a un puesto de gerente regional. Las cosas se volvieron mucho más fáciles para nosotros financieramente y mis horas se volvieron un poco más regulares. El único inconveniente fue que tuve que viajar a la oficina central para algunas reuniones con el gerente. Por lo general, eso significaba que me ausentaba de 3 a 4 días cada 2 meses. Como los niños eran mayores, Sandy decidió obtener su licencia de agente inmobiliario y fue contratada por Henderson Realty, quien enumeró varias de las casas específicas que construimos. Eran una empresa grande y Sandy hacía exhibiciones para ellos. No ganaba mucho dinero, pero disfrutaba el trabajo, aunque eso significaba que a menudo trabajaba en horas extrañas. El verano antes de que los gemelos comenzaran su primer año de escuela secundaria, Sandy y yo nos acercábamos a nuestro 15º aniversario de bodas. Había estado ahorrando dinero para hacer algo especial para ella, pero no se me ocurría nada especial para conseguirla. Un sábado por la tarde, los niños se habían ido y Sandy tenía una presentación, así que me quedé solo en casa. Me estaba desesperando por pensar en algo especial, así que pensé en revisar su armario y sus joyas con la esperanza de encontrar algún tipo de inspiración. Miré su ropa y no tenía ni idea de lo que podría necesitar o querer. Entonces, decidí revisar su joyero. Lo que tenía era bastante modesto y pensé que tal vez una bonita pulsera de tenis de diamantes sería suficiente. Mientras estaba guardando su joyero en el cajón, se atascó y me di cuenta de que había algo en la parte trasera del cajón que impedía que la caja volviera a entrar por completo. Busqué y saqué 3 libros pequeños. Cada libro estaba muy bien encuadernado y tenía una pequeña solapa y un candado para asegurarlos. Miré los libros y me di cuenta de que debían ser sus diarios. Nunca supe que ella llevaba un diario. Nunca la había visto escribir en él y ella nunca había hablado de ellos. Eso debería haberme dicho que eran muy personales y que no debería meterme con ellos. Pero la curiosidad siempre había sido una de mis debilidades, y además, tal vez me diera una gran idea para su regalo. Sí, esa es la racionalización que utilicé cuando abrí sus diarios privados y comencé a leer. Parecía que los había empezado cuando los niños tenían unos 2 años, y gran parte de los 2 primeros libros eran solo resúmenes de importantes eventos infantiles y poco más. El tercer libro era mucho más reciente y hablaba de sus luchas para aprobar su examen de agente inmobiliario y conseguir un trabajo en Henderson. Continuó hablando de lo nerviosa que había estado cuando hizo su primera exposición y lo agradecida que estaba de que Brad Henderson, el hijo del propietario, la ayudara a redactar su primer contrato y consumar su primera venta. Aparentemente, trabajó mucho con Brad, porque las siguientes páginas de entradas estaban llenas de sus actividades con él.
Una entrada en particular me hizo detenerme. Sandy había escrito una descripción detallada del joven señor Henderson. Por sus escritos, supe que tenía 24 años, es decir, casi 10 años menos que yo. Alto, muy bien formado, con deliciosos ojos de un azul profundo y una sonrisa que podría hacer que a una chica le temblaran las rodillas. ¿Qué diablos? Rápidamente leí más en el libro y mi mundo comenzó a desmoronarse. Al verificar las fechas de sus entradas, descubrí que Brad tardó unos 6 meses en llevarla a la cama y que tuvieron intimidad varias veces durante el año siguiente. Sin duda, su aventura habría continuado, pero el abuelo de Brad, propietario de varios centros vacacionales en la costa oeste, convenció a Brad para que se mudara al oeste y se convirtiera en su suplente. Las entradas de Sandy durante el último año a menudo lamentaban la pérdida de su delicioso placer culpable. Bueno, esa revelación ciertamente puso fin a cualquier plan para hacer que nuestro 15º aniversario fuera especial. Consiguió un ramo de flores barato. Periodo. Sin tarjeta, sin cena y sin cariño. La lectura de su diario mostró claramente que había estado bastante enamorada de Brad y no sentía ningún reparo en engañarme. No tenía ninguna duda de que ella todavía estaría viendo alegremente al imbécil si no se hubiera ido de la ciudad. Su actitud arrogante ante las trampas me hizo preguntarme si actualmente estaba buscando a alguien para reemplazar a Brad. Me concentré en apoyar a mis hijos y dejé que mis sentimientos por la única chica que había amado murieran lentamente. Mi plan era permanecer casado con la mujer infiel hasta que los niños se fueran a la universidad. Vivíamos en un estado sin culpa, por lo que poco podía hacer para protegerme de los tribunales. Puse la mayor parte del dinero que habíamos ahorrado en una cuenta de matrícula para los niños, sabiendo que de todos modos yo sería responsable de ello. También comencé a recolectar poco a poco dinero en efectivo y monedas raras y a guardarlas en una caja fuerte en una unidad de almacenamiento alquilada, a prueba de fuego y con clima controlado, a nombre de mi hermano. Periódicamente, revisaba sus diarios para ver si había encontrado un nuevo amante, pero nunca se mencionó ningún nuevo y delicioso placer culpable. Describió con gran detalle sus deseos por algunos jóvenes que había conocido, pero parecía que nunca actuó de acuerdo con ninguno de esos sentimientos. La mayoría de sus entradas eran solo resúmenes de su vida laboral y las aventuras de los niños. Mientras los niños se preparaban para graduarse, ella escribió sobre sus esperanzas de viajar conmigo y finalmente poder disfrutar de la vida con su maravilloso, atento y amoroso esposo. Ella realmente escribió esas palabras. Casi me enfermé. Durante esos 5 años de espera, no solo estaba ahorrando dinero cumpliendo con las formalidades. Estaba formulando un plan que garantizaría que tanto Sandy como Brad comprendieran todas las consecuencias de sus acciones. Primero, contraté a un investigador privado para localizar a Brad Henderson en la costa oeste. No pasó mucho tiempo para descubrir que ahora era el gerente general del Ocean View Resort en Malibú, una de las principales propiedades de su abuelo. El investigador privado también descubrió que Brad se había ganado una gran reputación como mujeriego, haciendo insinuaciones tanto con los invitados como con el personal. Había evitado por poco un par de demandas por acoso sexual gracias a la influencia y el dinero de su abuelo. Sin embargo, necesitaba algo más que información. Necesitaba influencia. Entonces, creó una nueva identidad. Jason Reynolds, un rico desarrollador inmobiliario que busca expandirse hacia complejos turísticos de lujo. Tenía tarjetas de presentación, un sitio web e incluso una LLC básica registrada en Wyoming. Gasté alrededor de $10,000 en configurar todo, pero valdría la pena cada centavo. Luego, cultivé una relación con Caroline desde mi oficina, pero no de la manera que podrías pensar. Caroline era inteligente, competente y resultó ser lesbiana. Cuando le expliqué mi situación y mi plan, ella accedió a ayudarme con la farsa. Era planificación. Ella tenía sus propios motivos. Su madre había quedado devastada por un marido infiel y Caroline tenía una venganza personal contra los hombres que traicionaban a sus esposas. Haré el papel de tu novia, dijo, pero solo por venganza. No es ninguna tontería. Confía en mí, le aseguré. Esto es estrictamente un negocio. También me comuniqué con Henderson Realty y le pregunté casualmente sobre el historial laboral de Sandy. Me enteré de que el señor Henderson padre se había sentido profundamente decepcionado por el comportamiento de su hijo con las empleadas, que era la verdadera razón por la que Brad había sido trasladado a la costa oeste. El anciano era tradicional y mantenía altos estándares éticos, a diferencia de su nieto. A medida que se acercaba la fecha en que los gemelos se irían a la universidad, puse las piezas finales en su lugar. Envié varios correos electrónicos a Brad,
como Jason Reynolds, expresando interés en su resort y planteando la idea de una importante oportunidad de inversión. Mordió el anzuelo de inmediato y me sugirió que viniera para un recorrido personal y una consulta. Llegó el día de dejar a los niños en la escuela y regresar a casa como nidos vacíos oficiales. Habían sido unos años difíciles fingiendo que me importaba Sandy. Derramé muchas lágrimas al principio, pero gradualmente endurecí mi corazón. Aunque nuestra vida íntima se había ralentizado, Sandy siempre se mostró receptiva. A veces, iniciaba las cosas. Lástima. Realmente me gustaba estar con ella, pero ahora era solo físico. Nunca hacer el amor. Tenía el gran SUV de Sandy lleno hasta los topes, con una tonelada de basura cargada en el techo. El campus de los niños estaba a unas 2 horas de distancia, así que todos charlamos mientras yo conducía. Recogimos a los niños y los instalamos en sus respectivos dormitorios. Luego volvimos a la camioneta para conducir a casa. James, ¿puedes creer que nuestros bebés se van a la universidad? Dios mío, parece que fue ayer cuando les estaba cambiando los pañales. Sí, esos primeros años parecen haber pasado volando. Es fantástico verlos tan entusiasmados con la siguiente fase de sus vidas. Respondí. Oh, James, también estoy muy emocionada de comenzar esta siguiente fase de nuestras vidas. Solo piensa en el tiempo que tendremos para nosotros mismos. Quiero viajar un poco y realmente disfrutar el uno del otro, respondió. Bueno, Sandy, estoy muy emocionada de comenzar este nuevo capítulo en la vida. Tengo muchas ganas de viajar con mi hermosa compañera a lugares exóticos, dije. Sandy sonrió y se inclinó, besándome en la mejilla, luego se recostó en su asiento y se quedó dormida. Sandy se despertó cuando entré a nuestro garaje. Oh, debo haberme desmayado contigo allí. No puedo creer que estemos en casa. Sí, estás en casa, dije, mientras salía del auto y abría la escotilla trasera. Cogí mis 2 maletas. Sandy me frunció el ceño. Oh Dios, se les olvidó algunas de sus cosas. En ese momento, una pequeña camioneta se detuvo en nuestro camino de entrada y Caroline salió y me saludó antes de abrir la escotilla trasera de su auto. No, estas son mis maletas, dije, mientras las levantaba y las llevaba al otro vehículo. Guardé las bolsas y besé a Caroline brevemente mientras Sandy nos miraba boquiabierta. Sandy, estoy seguro de que recuerdas a Caroline de mi oficina. Ella está aquí para recogerme. Estaremos de regreso en unas 3 semanas, respondí. ¿3 semanas? James, ¿de qué diablos estás hablando? Nunca dijiste nada sobre ningún viaje de negocios. ¿Cómo puedes soltarme esto de esta manera? Preguntó ella. Caroline se acercó a Sandy y le entregó un sobre grande. Le dije, esos son los papeles del divorcio. Le sugiero que los revise un abogado. Creo que he sido justo, pero aún así, debería contratar un abogado. ¿Divorcio? ¿Qué quieres decir con divorcio? James, ¿de qué se trata todo esto? ¿Es una especie de broma de mal gusto? Preguntó Sandy. No es ninguna broma. Caroline y yo nos vamos a California. Tengo algunos asuntos que atender, respondí. ¿Has perdido la cabeza? Estamos casados. No puedes escaparte con esta mujer. Sandy frunció el ceño. Ella es solo una amiga que me ayuda con mi plan. De hecho, me tomó años convencerla de que me ayudara con esto, pero la espera valdrá la pena. Ahora tenemos que irnos. Tenemos que tomar un vuelo. Los de la mudanza vinieron mientras estábamos fuera y trasladaron todas mis cosas a mi nuevo lugar. Tomé la mitad de nuestro efectivo y mi abogado responderá cualquier pregunta que pueda tener. James, por favor, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes simplemente dejarme? Hemos tenido casi 20 años juntos. ¿No es eso? Sandy se despertó cuando entré a nuestro garaje. Oh, debo haberme desmayado contigo allí. No puedo creer que estemos en casa. Sí, estás en casa, dije, mientras salía del auto y abría la escotilla trasera. Cogí mis 2 maletas. Sandy me frunció el ceño. Oh Dios, se les olvidó algunas de sus cosas. En ese momento, una pequeña camioneta se detuvo en nuestro camino de entrada y Caroline salió y me saludó antes de abrir la escotilla trasera de su auto. No, estas son mis maletas, dije, mientras las levantaba y las llevaba al otro vehículo. Guardé las bolsas y besé a Caroline brevemente mientras Sandy nos miraba boquiabierta. Sandy, estoy seguro de que recuerdas a Caroline de mi oficina. Ella está aquí para recogerme. Estaremos de regreso en unas 3 semanas, respondí. ¿3 semanas? James, ¿de qué diablos estás hablando? Nunca dijiste nada sobre ningún viaje de negocios. ¿Cómo puedes soltarme esto de esta manera?
preguntó ella. Caroline se acercó a Sandy y le entregó un sobre grande. Le dije, esos son los papeles del divorcio. Le sugiero que los revise un abogado. Creo que he sido justo, pero aún así, debería contratar un abogado. ¿Divorcio? ¿Qué quieres decir con divorcio? James, ¿de qué se trata todo esto? ¿Es una especie de broma de mal gusto? Preguntó Sandy. No es ninguna broma. Caroline y yo nos vamos a California. Tengo algunos asuntos que atender. Respondí. ¿Has perdido la cabeza? Estamos casados. No puedes escaparte con esta mujer. Sandy frunció el ceño. Ella es solo una amiga que me ayuda con mi plan. De hecho, me tomó años convencerla de que me ayudara con esto. Pero la espera valdrá la pena. Ahora tenemos que irnos. Tenemos que tomar un vuelo. Los de la mudanza vinieron mientras estábamos fuera y trasladaron todas mis cosas a mi nuevo lugar. Tomé la mitad de nuestro efectivo y mi abogado responderá a cualquier pregunta que pueda tener. James, por favor, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes simplemente dejarme? Hemos tenido casi 20 años juntos. ¿No es eso? Sandy se despertó cuando entré a nuestro garaje. Oh, debo haberme desmayado contigo allí. No puedo creer que estemos en casa. Sí, estás en casa, dije, mientras salía del auto y abría la escotilla trasera. Cogí mis 2 maletas. Sandy me frunció el ceño. Oh Dios, se les olvidó algunas de sus cosas. En ese momento, una pequeña camioneta se detuvo en nuestro camino de entrada y Caroline salió y me saludó antes de abrir la escotilla trasera de su auto. No, estas son mis maletas, dije, mientras las levantaba y las llevaba al otro vehículo. Guardé las bolsas y besé a Caroline brevemente mientras Sandy nos miraba boquiabierta. Sandy, estoy seguro de que recuerdas a Caroline de mi oficina. Ella está aquí para recogerme. Estaremos de regreso en unas 3 semanas, respondí. ¿3 semanas? James, ¿de qué diablos estás hablando? Nunca dijiste nada sobre ningún viaje de negocios. ¿Cómo puedes soltarme esto de esta manera? Preguntó ella. Caroline se acercó a Sandy y le entregó un sobre grande. Le dije, esos son los papeles del divorcio. Le sugiero que los revise un abogado. Creo que he sido justo, pero aún así, debería contratar un abogado. ¿Divorcio? ¿Qué quieres decir con divorcio? James, ¿de qué se trata todo esto? ¿Es una especie de broma de mal gusto? Preguntó Sandy. No es ninguna broma. Caroline y yo nos vamos a California. Tengo algunos asuntos que atender. Respondí. ¿Has perdido la cabeza? Estamos casados. No puedes escaparte con esta mujer. Sandy frunció el ceño. Ella es solo una amiga que me ayuda con mi plan. De hecho, me tomó años convencerla de que me ayudara con esto. Pero la espera valdrá la pena. Ahora tenemos que irnos. Tenemos que tomar un vuelo. Los de la mudanza vinieron mientras estábamos fuera y trasladaron todas mis cosas a mi nuevo lugar. Tomé la mitad de nuestro efectivo y mi abogado responderá a cualquier pregunta que pueda tener. James, por favor, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes simplemente dejarme? Hemos tenido casi 20 años juntos. ¿No es eso? Sandy se despertó cuando entré a nuestro garaje. Oh, debo haberme desmayado contigo allí. No puedo creer que estemos en casa. Sí, estás en casa, dije, mientras salía del auto y abría la escotilla trasera. Cogí mis 2 maletas. Sandy me frunció el ceño. Oh Dios, se les olvidó algunas de sus cosas. En ese momento, una pequeña camioneta se detuvo en nuestro camino de entrada y Caroline salió y me saludó antes de abrir la escotilla trasera de su auto. No, estas son mis maletas, dije, mientras las levantaba y las llevaba al otro vehículo. Guardé las bolsas y besé a Caroline brevemente mientras Sandy nos miraba boquiabierta. Sandy, estoy seguro de que recuerdas a Caroline de mi oficina. Ella está aquí para recogerme. Estaremos de regreso en unas 3 semanas, respondí. ¿3 semanas? James, ¿de qué diablos estás hablando? Nunca dijiste nada sobre ningún viaje de negocios. ¿Cómo puedes soltarme esto de esta manera? Preguntó ella. Caroline se acercó a Sandy y le entregó un sobre grande. Le dije, esos son los papeles del divorcio. Le sugiero que los revise un abogado. Creo que he sido justo, pero aún así, debería contratar un abogado. ¿Divorcio? ¿Qué quieres decir con divorcio? James, ¿de qué se trata todo esto? ¿Es una especie de broma de mal gusto? Preguntó Sandy. No es ninguna broma. Caroline y yo nos vamos a California. Tengo algunos asuntos que atender. Respondí. ¿Has perdido la cabeza? Estamos casados. No puedes escaparte con esta mujer.
Sandy frunció el ceño. Ella es solo una amiga que me ayuda con mi plan. De hecho, me tomó años convencerla de que me ayudara con esto, pero la espera valdrá la pena. Ahora tenemos que irnos. Tenemos que tomar un vuelo. Los de la mudanza vinieron mientras estábamos fuera y trasladaron todas mis cosas a mi nuevo lugar. Tomé la mitad de nuestro efectivo y mi abogado responderá cualquier pregunta que pueda tener. James, por favor, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes simplemente dejarme? Hemos tenido casi 20 años juntos. ¿No es eso?